Soy Luis Bailey y esto es Conversaciones B2B con Luis Bailey. En el mundo B2B, los grandes contratos no se caen por el precio, se caen por las relaciones. Y si eso es cierto en una negociación corporativa, en minería, donde hay comunidades, existe el Estado y millones de dólares en juego, la diferencia entre avanzar o colapsar no está en un cuadro Excel, está en la relación. En el Perú hemos visto una y otra vez casos como Tía María, como Las Bambas, Yanacocha, proyectos técnicamente sólidos que terminaron entrampados. ¿Qué está fallando realmente? ¿Es un tema de estrategia? ¿Es un tema de política? ¿O es la forma en la cual negociamos? Para entender esto, estaremos en esta oportunidad con una persona que ha estado en el corazón de las decisiones. Ha sido ministro de Vivienda, con una trayectoria en la gestión pública muy merecida, manejo de conflictos, y hoy es presidente de Sensico. Francisco Dumbler, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Luis, de estar en tu programa y a tus órdenes. Creo que es una oportunidad magnífica de algo que se discute constantemente y que no es solo un quehacer del mundo minero, se expande a todas las actividades económicas. De hecho, hoy organizaciones tan importantes tipo banco de crédito, hace una década no tenía una gerencia de sostenibilidad, hoy la tiene y mira todo este tema de las relaciones complejas con el entorno, sus stakeholders, de una manera en la cual pueda generar un win-win con la sociedad. Súper importante y súper complejo también. Entonces vamos a desenmarañar este tema, ¿no? Empecemos por el principio, como diríamos, ¿no? Si tuvieras, con tu gran experiencia, Francisco, si tuvieras que resumir en una sola variable cómo Villa María, cómo Tía María, cómo Las Bambas, ¿qué pasó con ellos? ¿Dónde nace el conflicto? Cada una de estas intervenciones que están con cargo a hacer un análisis obviamente más profundo, pero también tenemos los ejemplos exitosos. En el caso de las Bambas, lo que se genera es una especie de lo que llamamos los conflictólogos una asimetría de ingresos. En un territorio que históricamente durante muchos siglos ha estado dedicado a las actividades agrícolas pecuarias, de pronto una actividad como la minera de altísima productividad, con obviamente una relación formal con sus trabajadores, irrumpe en esa zona de Chalhuahuacho, es el distrito que está en la región de Abancay, irrumpe con esta actividad minera y para el desarrollo de estas actividades, buena parte de las comunidades se les adquiere algunas tierras para en la zona y de otro lado, ¿no? La empresa minera originalmente estaba orientada a capitales suizos. El primero era Xstrata y luego toma la operación Glencore. Y bueno, es allí donde la operación al final la adquiere el consorcio MGM de China y desarrolla la operación minera. El Estado tuvo una intervención inicial, sobre todo en el tema de la parte de las concesiones viales, en donde se firmaron diversos convenios con la comunidad para dar un derecho de paso, un derecho de vía para los camiones, para los vehículos que transportaran el mineral hacia una zona cercana. De hecho, el transporte se dirige vía Arequipa, entran por la región de Condesuyos
y llegan a la costa. El hecho es que producto de esta asimetría, mucha gente finalmente no pudo ser integrada a la operación minera y continuó en la actividad agrícola pecuaria. Y eso generó una distancia muy grande entre las remuneraciones, entre los ingresos de las personas que estaban empleadas por la mina y las personas que finalmente estaban o continuaron dedicándose a sus actividades agrícolas pecuarias. En algunos casos y en algunas cuantificaciones, un empleado que presta servicios básicos, ¿no? Eh, de un nivel básico, ¿no? Ajá. Ganaba hasta 10 veces de lo que podía acumular un campesino. Y esa distancia hizo que el territorio se volviera conflictivo, dado que las comunidades empezaron a organizar y empezaron a exigir a las minas algo así, lo pongo entre comillas, como compénseme usted esta diferencia que se ha generado en el territorio. Se volvió conflictiva, bloquearon las pistas, eh, vino el Ministerio de Transporte a tratar de articular y tratar de facilitar el tema, y allí vienen los temas más complejos de derechos consuetudinarios, porque la población le dijo algo así como, pero yo firmé con los suizos, yo no he firmado con los chinos, ¿no? Eso será en tu código civil, pero no funciona aquí en el derecho de las comunidades. Y el asunto se entrampó, hubo mucha intervención del Estado y también algo que es importante señalar, eh, durante los primeros años de operación, el Estado fue una especie de gran ausente allí. Si tú miras la zona de Chalhuahuacho, está desprovista de servicios médicos, de una buena posta a un hospital, está desprovista de colegios que brinden un buen servicio educativo, el agua potable y desagüe también es un problema y claro, temas más, temas menos, esos servicios sí se brindan en la mina. Y entonces aquí lo que hace conflictivo es que el territorio, antes de realizar esa intervención, que es como la gran moraleja, debió prepararse el territorio antes de hacer la misma intervención minera. Se debió trabajar con las comunidades, ver cómo se les ayudaba a incrementar sus productividades. En promedio, muchas de los terrenos allí, en promedio, es de 0,8 hectáreas y básicamente se dedican al cultivo de papa. Entenderás, Luis, que aun cuando en Lima 0,8 hectáreas es un montón de terreno, ¿no es cierto? O sea, pero allá, para cultivo de papa, que puede parecernos a nosotros muy rica, sabrosa, papa amarilla, 0,8 hectáreas de papa no permiten a una familia tener un patrón de acumulación. Es decir, el esfuerzo, el trabajo que invierten y la retribución que le dan por el saco de papa o el quintal de papa, como quieran tomarlo, es muy o está muy por debajo de lo que se percibe como remuneración en la empresa minera. Y esa Ese- distancia ha hecho que se conflictivice ese territorio, ¿no? Buen Ese es punto. básicamente el origen, ¿no? Claro, buen punto, excelente punto, Francisco, ¿no? Entonces, partimos de una simetría, ¿no es cierto? Lo cual a la hora que hay una narrativa te quita legitimidad ante una realidad clarísima que estás tocando tú, Ujú, ¿no? Y ujú, entonces el punto es, eso nos lleva a esta pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué debieron hacer desde el inicio, ¿no? Te pongo dos extremos, por ejemplo, Francisco, para que nos ilustres con tu nueva experiencia. Tía María y Cerro Verde, ¿no es cierto? Uno se traba y el otro avanza. La pregunta es, ¿qué se hizo desde el inicio para cambiar el rumbo de la negociación? Es como una venta B2B, ¿no es cierto? Si yo soy
Si yo soy un proveedor y le digo al cliente, entro como proveedor y otra opción es, entro como socio estratégico, la figura cambia, ¿no es cierto? Acá igual, ¿no es cierto? ¿Qué hizo? ¿Qué sucedió? ¿Y qué debió suceder desde el inicio para que el curso de esta negociación tan rica en tantas anécdotas y tanta información cambiara de rumbo? ¿Qué nos diría, Francisco? A ver, lo primero es la exploración del territorio. Yéndonos a un sitio en contraste, Cerro Verde, ¿no? Fíjate que hay una cuestión interesante que es de coyuntura. La gerenta que ve los temas de asuntos públicos, relaciones comunitarias y todos los temas vinculados a sostenibilidad, se llama Julia Torreblanca. Y ella después, fácil, de unos más de casi 2 décadas de estar trabajando en Cerro Verde, hoy es presidenta de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Interesante, ¿verdad? Pero a ver, ¿cómo empezó este proceso? Eh, este dato es más geológico. Yo no soy geólogo, pero más o menos la explicación es como sigue. Cerro Verde descubre, según sus estudios geológicos, hacia el 2010, en diversas prospecciones mineras que hacen en sus yacimientos, que son a tajo abierto, descubre que la operación y la veta, en vez de cerrarse yendo hacia un macizo andino, se expande y le da una vida útil a la mina de unos 35 años adicionales, ¿ok? Más o menos. Y entonces, claro, tú dices, no puedo operar en las mismas condiciones que operaba antes y, claro, estando ya en el siglo XXI, otras son las condiciones de cómo yo debo formular mi relación. Ok, segunda pregunta, ¿quiénes son mis stakeholders acá? ¿Quiénes son las personas con las cuales debo relacionar? Cerro Verde, a diferencia, por ejemplo, de lo que decíamos, o de Tía María o de Las Bambas, Cerro Verde está más o menos, dependiendo un poco del tráfico, pero voy a poner un promedio, está a 30 minutos de la ciudad. Es decir, no tengo, sí hay comunidades, sí hay grupos de agricultores, ¿no? Hay una junta de riego del río Chili, pero básicamente con quien yo debo tramitar y llevar, ¿no?, mi licencia social y tratar de que se den en buenas condiciones el proyecto, es la misma ciudad de Arequipa. Claro, la ciudad de Arequipa es compleja porque tiene gobernador regional, alcaldes, cámaras de comercio, grupos de empresariales. Es otra la negociación con una ciudad. Y obviamente tiene los mismos habitantes de la ciudad de Arequipa. Y optan por algo que es novedoso y que es un estigma de por qué las cosas funcionan. Negocian con Arequipa, entre comillas, y con la empresa de agua, ¿no? Lo siguiente, les dicen, ¿qué pasa si yo coloco una planta de tratamiento de aguas residuales, una PETAR, ¿no? Así se llaman, ¿no? Una planta de tratamiento de aguas residuales, y trato todas las aguas, o sea, todos los desagües, me los llevas a un punto. Ese sí es tu trabajo como empresa de agua. Ya la empresa de agua se llama Sedapar, ¿no? Por Arequipa. Me las pones en un punto y yo me encargo del tratamiento. Eso inmediatamente va a tener 3 efectos. Primero, en el ecosistema, porque el río Chili es hasta esa época, hasta el 2016, era un río altamente contaminado. Ese es un tema. Número 2, yo estoy dispuesto a hacer la inversión de la planta porque parte de esa agua tratada las voy a utilizar en mi operación. Es decir, no voy a tocar agua dulce de nadie. Yo voy a utilizar el agua de
desagüe, y una parte de ese vertimiento lo voy a tratar para mi operación industrial, y la otra parte ya tratada, ¿no? Te la voy a devolver al río Chili, pero en condiciones mucho mejor de las que se recibieron. O sea, te las devuelvo a nivel de condición de ECA 3, cosa que los agricultores sí la pueden utilizar para sus cultivos, ¿no? No utilizar agua de buena calidad para los cultivos genera un perjuicio en la agricultura. Primero, a la salud humana. Imagínate regar agua con coliformes fecales, regar con agua con coliformes fecales en sitios agrícolas, ¿no? ¿Ok? Es un problema. ¿Cuál fue la Jamás diferencia? podríamos entender. ¿Cuál fue la diferencia con Tía María, por ejemplo? La tenemos Eh, clara. ok. En Cerro Verde, mejoraste el ecosistema, ¿correcto? Ujú, En todo su ok. área. Y en Tía María, ¿qué pasó? En Tía María, el estudio de impacto ambiental original estaba vinculado a esta zona, estaba vinculado a esta zona de Cocachacra, que es la cabecera de cuenca del río Tambo, y el estudio original generó cierta suspicacia y sospecha, no fue bien explicado porque utilizaba las aguas del río Tambo para desarrollar la operación minera. Ok, hay que fijarse en el Valle del Tambo, que es donde está en la cabecera de Cuenca el proyecto de Tía María. ¿Y qué tiene que ver este proyecto de Tía María? ¿No? Básicamente, cuando uno pregunta, ¿saben qué hay en Tía María? ¿Qué tipo de productores hay? La gente te dice cebolleros, de ajo, etcétera. Y tú le dices, no, esa zona, el grueso de la población es arrocera, ¿ok? Y cultiva arroz. Y el producto en el Perú, por lo menos, que más demanda agua es el arroz. 242 litros se necesitan para producir un litro de arroz, un kilo de arroz. 242 litros de agua. Y diles que les vas a afectar el agua que se usa para sus cultivos. Esto mal explicado, se metió un tema político, ¿no? Los grupos antimineros, saltó todavía este tema de agua sí, minería no, y evidentemente se politizó el asunto, ¿no? Y eh, de una u otra manera, lo que se debió trabajar allí, al igual que la buena práctica de Cerro Verde, es cómo mejoro a los agricultores. ¿Cuál? Luego, hacia el 2015, se presentó un nuevo estudio de impacto ambiental donde la empresa Southern plantea, ¿no? Plantea desalinizar agua de mar y llevarlo hasta la cabecera de Cuenca. Pero, claro, ha pasado una década de eso, el ambiente todavía necesita un tiempo más, pero en ese Valle del Tambo, las casas, tú identificabas a la gente que se oponía a esa operación minera con una banderita roja, eh, y esto, por suerte ha bajado mucho. Yo diría, es una contabilidad así hecha al ojo, pero eh, ya un 80-90% ha retirado la banderita roja, y claro, ha habido una mejor intervención con los productores de arroz, se les ha mejorado las variedades de semilla, etcétera. Y la gran moraleja es, al igual que otro vecino que hay ahí, que Yabeco, antes de meter bulldozer o desarrollar tu proyecto, estabiliza el territorio. Trabaja primero con el territorio y lograrás impactos positivos. Ahí Excelente. permíteme jalar el tema de Quellaveco, ¿no? Que es el proyecto de Anglo American. Ellos crearon el Fondo de Desarrollo de Moquegua y avanzaron muchas cosas,
Y la licencia de operación, para mí, para mí es un tema muy útil que lo menciono mucho. La licencia minera salió en el gobierno del presidente Castillo, cuando eh, eh, el ministro de Energía y Minas, obviamente por sus propias declaraciones, era antiminero, el ministro de Energía y Minas, ¿no? Sí, En claro, el, era terrible. entonces era medio antiminero, y fíjate que allí la población, el gobierno regional, los gobiernos locales, ¿no? Dijeron, esta es una empresa que contribuye al desarrollo del territorio. Es más, el río Titire, que era el más contaminado, ellos hicieron el tratamiento de sus aguas y claro, eso aumentó la posibilidad de que se usara en agricultura y la población. Ese río Titire, que es un río importante, eh, estaba altamente mineralizada por residuos de boro y arsénico, que hace que sea imposible consumir esa agua ni para agricultura ni para consumo humano. Y ellos Felizmente, la trataron y la dejaron en condiciones aptas para agricultura y consumo humano. Y creo que perfecto. ese es el gran mérito. Y si te das cuenta, Luis, lo hicieron antes de empezar la operación, Ese es el no punto. después. Ese es el Esa es punto. como la gran moraleja. Gran modelo. Estabiliza el territorio y luego tu actividad será mucho más sostenible y evitarás una serie de conflictos, ¿no? Trabajo previo, estabiliza el territorio, entiende claramente a la población y alinea tu narrativa a lo que la población quiere. Lo mismo Ujú. sucede en las ventas B2B, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? Si no hay un alineamiento entre lo que quiere el cliente y lo que tú estás ofreciendo, no va, no va. Entonces, Ujú. número uno, alineamiento, conocer a tu cliente. Acá alineamiento, conocer tu terreno y luego desarrollar una narrativa con toda la información. Excelente, excelente, Francisco. Cuando vemos, por ejemplo, el caso de las Bambas o el oleoducto norperuano, ¿no es cierto? ¿Cuál es el error más común que siguen cometiendo las empresas? ¿Qué error ves que se repite, ¿no? Un tema es no explorar el territorio y el interés de la población. En el caso de las Bambas, en el mismo caso de Tía María, y en el caso del oleoducto norperuano, todas obedecen a un tema en que la gente desea, y además es totalmente válida su preocupación, desea vivir mejor y tener mejores ingresos. Fíjate en el caso de Petroperú, que es, no hablo de la nueva refinería, hablo de hace una década atrás, más o menos, empezaron a producirse una serie de roturas al oleoducto norperuano, que es gigante, tiene como 1000 kilómetros entre el ramal 1 y el ramal 2 hasta llegar a la planta de Bayóvar, ¿no? Ok, y esos 1000 kilómetros en la parte alrededor de las tuberías del oleoducto, más hacia la selva, ¿no? Hacia Andoas y hacia las cuencas de Tigre, Marañón, Pastaza y Corrientes. En las primeras intervenciones, fíjate, algunas fueron por fallas técnicas y ingresa Petroperú a hacer la remediación ambiental, envía sus técnicos y acto seguido contrata gente de la localidad, y esta gente de la localidad les pone no es un salario, les pone un jornal de 100 soles día para que las comunidades aledañas a las tuberías hagan remediación ambiental. Listo, ya generaste el gran problema, un gigantesco problema. ¿Por qué? Porque en esas economías alrededor del oleoducto se mueven muchas personas, ¿no?
que no tienen ingresos. El grueso, salvo que esté junto a algún proyecto o algún campo petrolífero tipo Trompetero, Pavayacu, Capirona, el resto son comunidades que viven de autosubsistencia. Y es como darle 100 soles en esas comunidades que viven de la caza, de la pesca, y contratarlos por 60, 90, 100 días mientras dura la remediación ambiental, que es ayudar y sacar en baldes el crudo derramado, ayudar en la limpieza, etcétera. Claro, dirigido por los técnicos, pero darles 100 soles, no digo que sea un salario no digno, sino que en esas condiciones en donde la economía local no es capaz de generar un ingreso, porque no hay economía formal, darle 100 soles es probablemente, multiplícalo por 100 días, ¿no? Es la plata que jamás les va a ingresar en toda su vida. Y entonces, romper tuberías que ya tienen un desgaste de 50, 60 años y están expuestas, o sea, están sobre la superficie, simplemente llevando una barreta, un pico, es fácil destruirlas y se volvió un deporte, lo digo en términos, estoy soslayando la respuesta, pero te darás cuenta que se volvió deporte nacional romper la tubería, porque inmediatamente llega Petroperú y me va a dar 100 soles. Y como no hay nada que hacer aquí, ¿no? Ok, salvo cazar y pescar, Está destrozo las tuberías. como cuando rompen las pistas y las arreglan. Algo así, ¿no es cierto? O sea, pero claro, esto es visible, ¿no? Esto es muy visible y en varios estudios, declaraciones periodísticas, en promedio de 15 roturas que se produjeron en esos años, aproximadamente 12 fueron declaradas intervenciones por causas humanas, ¿no? Y ahí échate a identificar, porque Claro. claro, tú puedes enviar a la OEFA, envías a la policía, es muy difícil identificar quién o quiénes fueron los causantes de esas roturas y claro, la población lo que esperaba era que se les generara una especie de ingreso producto de esa rotura. Fíjate, nuevamente regresamos a lo que tú preguntabas en esta lógica B2B, desconocer al cliente, desconocer el territorio es la causa fundamental de por qué sucede o se genera conflictividad. Y Y además, el ese tipo de cliente decisiones no crean confianza, Francisco. no crea confianza, falta de información y probablemente alguien en un escritorio en San Isidro, en la avenida Corpac, fijó 100 soles porque le sonaba que 100 era razonable. Claro, Razonable para eh, él. razonable para él que a lo mejor en un almuerzo se podía gastar 100 soles, allá en esa desarticulas, ¿no? La economía local, ¿no es cierto? Francisco, vamos a este punto que es un punto que siempre me preguntaban en algunos cursos que dictaba en alguna zona de la sierra, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo es el punto de inflexión en el cual una negociación deja de ser técnica y se convierte en política? Eh, Mira los stakeholders, este bien tiene su fondo, ¿no es cierto? O uh sea, -huh, yo te traigo tu proyecto, mi proyecto está lindo, ¿eh? Ya sabes, ¿no? uh En -huh. Excel está bonito, pero no, pues, por A, por B o por C. ¿Cuándo? ¿En qué Ajá. momento dices, pucha, este tema técnico, ese es un tema más político? Es un tema más político y minería no, agua sí, por ejemplo. Es un tema político. Es un tema ¿Cuándo? político. ¿Cuándo? Eh, ¿Y qué hacer? cuando, ¿Y o qué sea, hacer, por ejemplo, no? el, Ese es un tema uh-huh, interesantísimo, ¿eh? Porque tú haces simulaciones, haces juego de roles y la comunidad te dice, no, pues, ¿por qué? ¿Por qué no, pues? ¿Pero por qué no? Y hay una serie de stakeholders, hay uh-huh, movimientos, hay gente que mueve gente, hay gente que vive de eso, y por lo tanto hay poderes
que se van moviendo, ¿no es cierto? Hay movilización de gente, ¿no es cierto? Y en donde no necesariamente gana el que tiene la razón, ¿eh? Sino el que tiene el poder y la movilización. ¿Qué me dirías tú con tu vasta experiencia, Francisco? La primera es un tema de transparencia en la información y estar allí presente. No basta con que yo mande un comunicado o que haga un discurso de vez en cuando, ¿no? Ajá. Los equipos que trabajan los temas de sostenibilidad, relaciones comunitarias, ¿no? Deben ser equipos que estén al lado de la gente y no tanto en la oficina. En la oficina puedes guiar una estrategia general, pero es allí donde tú preparas y vas conversando con la gente, tienes un acercamiento, transfieres información, les dices la política, les dices en qué orden van a ser atendidos, ¿no? Y además haces intervenciones que para ellos son muy válidas, como por ejemplo esta que se hizo allí con Anglo American en Quellaveco. En algunas comunidades más alejadas les pusieron internet y empezaron a trabajar temas de educación con ellos. Y claro, no es su zona directa de influencia, pero el bienestar que causó, ¿no? Ajá. Llevó a que en algún momento la que tenía las mejores evaluaciones educativas, incluso superiores a las de Lima, fueran las de Moquegua, ¿no? Y claro, esto además genera o tiene la lógica de decir, estoy contigo y te acompaño, ¿no? Y fíjate, los programas, yo contabilicé 17, pero a lo mejor hay más, fueron trabajo primero con los municipios para ayudarles a hacer buenos proyectos de inversión, ¿okay? Algo que aquí es muy común. Un alcalde, qué sé yo, quiere un proyecto de un colegio y contrata a un ingeniero, le paga 10,000 soles por el expediente. Olvídate que ese expediente sin estudio de suelos, calicatas, topografía, con 10,000 soles es imposible hacer un buen proyecto y luego falla. Empezaron a trabajar con los pescadores, ¿no? Empezaron a hacer programas con ellos de piscigranjas piscigranjas de una variante de cojinova, una cojinovas, ¿no? Ajá. Empezaron a trabajar algas, espirulinas, programas de paltas en la parte más alta con eh, alpacas, ¿no? Y empezaron a estratificar los beneficios y empezaron a distribuir, ese es, si tú me dices, ¿no? Tengo que ir por un cliente variopinto, pues a este le gustará chocolate, al otro caramelo, al otro café, y empezaron a dividir sus programas en función de los intereses y la vocación productiva de la gente. Y regreso a tu pregunta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a buscar a los intereses de cada uno y estos no son homogéneos en un territorio. Algunos tendrán una vocación productiva por A, otros por B, otros por C, y Ajá. empiezo a diversificar mi oferta de asistencia técnica y de estabilización del territorio. Y eso se hace invirtiendo, contratando gente especializada, pero todos al final dicen, la contribución de la mina me ayudó a mejorar mi bolsillo, estoy mucho mejor que antes. Y entonces se acabó el discurso político. Cuando tú mejoras la calidad de vida de la persona, se despolitiza el asunto, ¿no? Claro. ¿Por qué voy a votar a la mina si está trabajando conmigo? ¿Mm? Es un tema monetario. Uh -huh. Entonces, claro. Entonces podemos inferir, Francisco, pues que lo mismo, ¿no? Estar cerca de la gente, ¿no es cierto? Y decirle, yo estoy contigo. ¿Qué necesitas tú? Ok, yo diversifico mi oferta en función de los intereses de los stakeholders y están contentos. Eso genera un respaldo, respaldo, respaldo gana razón. Uh -huh. Respaldo Sí. gana proyecto. Billetera mata Uh -huh. galán, como se dice o no. Billetera mata galán. Sí. Respaldo
gana. Y no solo eso, estoy inmerso en las ramificaciones hacia el interior de un territorio, ¿no? Exacto, exacto. Y sabes, y vas midiendo el pulso, ¿no? Y igual es en la negociación B2B, ¿no? Cuando entras a una Ujú, ujú, negociación y quieres ofrecer precios, cuando ya perdiste la relación, ya fuiste, ya fuiste. ujú, ujú, El tema es ujú. la relación, y luego Sí. obviamente el tema de precios es un tema que no decide la vida. Bien, Ujú, ujú. vamos culminando esta negociación, esta conversación que está súper importante, interesante. Yo te preguntaría, de acuerdo a tu experiencia, Francisco, si hoy una empresa quiere evitar un nuevo Tía María, dame tres cosas que sí o sí tienes que hacer antes de avanzar, antes de negociar en firme, como paso Ok, previo. paso uno, preparar el territorio donde yo voy a colocar mi yacimiento. Paso dos, ver qué recursos que pueden ser críticos y el agua, por ejemplo, ¿no? No sea la causa que pueda generar un conflicto, ¿no? No es solo la vocación productiva, sino también el agua, ¿no? Claro, si agarro tipo Cerro Verde, el agua residual, o agarro un río totalmente contaminado como el río Titiri con Anglo American, ¿no? Entonces, no estoy utilizando un recurso crítico ni genero conflictividad en el territorio porque estoy diciendo algo que tú no lo puedes utilizar, yo te lo estoy volviendo, déjame utilizar un poco para mi operación minera, pero te lo devuelvo te devuelvo el resto, el grueso, ¿no? ¿Ok? Entre todas las actividades mineras, productivas, poblacionales, la actividad agrícola es la que más utiliza agua, ¿no? ¿Ok? Y luego bueno, depende del tipo de industria. Si te dedicas a las gaseosas usas mucha agua, pero el resto de actividades industriales y poblacionales están en una relación de 4 a 1 más o menos. O sea, 4 litros de agua de agricultura y uno para población industrial. O sea, y si tú les aumentas la volumetría de agua en la agricultura, esa es la segunda característica, los recursos críticos, ¿no? Ajá. Y la tercera, creo que tú lo mencionaste mejor, ¿quién mejor que tú? Diversifícate, porque si crees que con un solo producto arreglas el problema de un territorio, es falso, ¿no? Ahí hay autoridades locales, hay diversos tipos de productores, diversas fórmulas de tenencia de la tierra, y todo eso hace que sea un universo en donde con un solo producto o una sola forma de intervención no la haces. Y además, por ejemplo, desde el mar hasta llegar a Quellaveco, es un buen ejemplo, tienes varios pisos ecológicos y varios intereses con diferentes localidades que están allí, ¿no? Mira, Sí, mira tu ojo visionario, digamos, ¿no? Hacia arriba. Estás hablando de recursos críticos, número uno. Estás hablando de probablemente los actores, ¿no es cierto?, que están involucrados. Y claro. estás hablando de diversificar tu portafolio, lo cual te va a generar credibilidad, ¿no es cierto? Porque si a uno le funciona y al resto no, tampoco, ¿no? Entonces, si tuvieras ¿cuál es el más subestimado, por ejemplo? ¿Recursos críticos? Por ejemplo, entender a los actores o crear credibilidad a través de la diversificación de tu oferta. ¿Cuál crees tú que es el más subestimado y el más costoso, ¿no? Y aquel que te va a costar remontarlo, porque como hemos dicho, el comienzo de una negociación es el más fregado, ¿no es cierto? ¿Qué me Ujú. dirías? Eh, en el orden que tú los has mencionado, pero de atrás hacia adelante, Ajá, porque no es un tema de costo de dinero, es un tema de esa diversificación, la empiezo a atacar con tecnología. Muchos empresarios mineros me han dicho, Francisco, no es mi core business dedicarme al arroz. Y yo no he dicho que tú te dediques al arroz, tráete al mejor técnico de arroz, ¿no es cierto? O sea, tráete los especialistas, pero hay que hacerlo en palta, hay que hacerlo con espirulina, hay que hacerlo con viveros, tráete pues, ¿no? ¿Ok? ajá. O con el caso de Petroperú, ¿cómo hizo una empresa tipo Petrobras para neutralizar ese efecto de que le rompieran las tuberías?
desarrolló un proyecto de piscigranjas de paiche, ¿no? Allá le llaman picuro, ¿no? ¿Ok? Y entonces, eh, un paiche, tú sabes que pesan como 25, 30 kilos un paiche, Tremendo, y pescados. Yo me los traía de en Iquitos. eso, y en mercados tipo Japón o Seúl, ¿no es cierto? Un corte de paiche vale 50, $60. Imagínate. Si haces bien el mecanismo, ese ingreso le llega a ese miembro de la comunidad, ¿no? Y su ingreso se triplica. Es un distractor o es un mecanismo en el cual, ¿para qué voy a romper la tubería si tengo otro ingreso que es bueno, igual o mejor? Además, si rompo la tubería, contamino el agua donde están mis paiches, ¿no? Entonces, Regresa. regresas a la pregunta inicial. Esa alianza, ese tipo de producto que inmediatamente hace que este poblador sienta la mejoría, voy a ser peyorativo, pero sienta la mejoría en su bolsillo, es lo que hace fantástico este tipo de intervenciones, ¿no? Correcto. Entonces, eso es, ¿no? Generar credibilidad en lo que estás ofertando, ¿no? Lo mismo sucede en B2B, ¿no? Tú no vendes Lo mismo. producto, tú no vendes producto, tú vendes confianza, tú vendes credibilidad, eso es lo que vendes. De todo, después, maestro, de todo lo que has visto, de todo lo que has visto en tu vida, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia a alguien que apaga incendios de que alguien que construye acuerdos? De Ujú. apagar incendios a construir acuerdos. ¿Qué marca la diferencia? Es la distancia entre el día y la noche, Ajá, porque el acuerdo nace de ir preparando cosas. Un principio en negociación es los mejores acuerdos o los grandes negociadores no arreglan en la mesa, arreglan antes de entrar a la mesa en ajá. un cafecito, una mirada, un trago, una reunión de negocios. Ya está todo arreglado y entras solamente a ratificar una vez que has explorado cuál es el interés de la otra parte. Esa es regla del mundo de la negociación, ¿no? Ok, no esperes la mesa para arreglar el conflicto. Si lo puedes ir avanzando antes, donde las partes expliciten sus intereses, esto será mucho o hará que las cosas sean mucho más manejables, ¿no? Súper claro, ¿no es cierto? Antes de sentarte en la mesa, esto ya se planificó. Ujú, Antes de sentarte a negociar, te tomaste un cafecito, te tomaste un trago, ¿no es cierto? ujú, Entonces, el tema es diseñar relaciones antes de que llegue la crisis. Diseñar relaciones antes de que llegue la crisis y tengas que apagar incendios, ¿no? Y eso activa la arquitectura, el procedimiento de la arquitectura de confianza, ¿no? ujú. Entonces, estimado Francisco, me quedo con una idea potente de esta conversación, ¿no? En el Perú, los conflictos no explotan por falta de proyectos, sino explotan por falta de legitimidad como consecuencia de relaciones adecuadas, ¿no? Y eso aplica igualmente en la minería y en todos los entornos Ujú. de negociaciones. Agradezco, porque al final, Francisco, eh, uno puede tener la mejor propuesta, pero gana aquel que construye mejor la relación con su stakeholder, con su cliente, y el mismo tema en el tema de minería. Francisco Dumbler, te agradezco muchísimo por tu participación. Acá te invito a una nueva, a una nueva conversación. Nos has instruido muchísimo sobre una negociación que es complicada, donde hay múltiples actores que intervienen y es mucho más complejo de lo que parece. Muy agradecido por tu presencia. Ha sido un gran gusto, un honor y un privilegio estar consigo, Francisco. Muchas gracias. Mil gracias, Luis, por la oportunidad de difundir este tipo de cosas y crear institucionalidad y cultura en el país de cómo manejar nuestros conflictos. Fortalece al sistema y hace más creíble nuestro país hacia afuera y obviamente hacia nuestros propios stakeholders, que son la razón de por qué hacemos un servicio
o creamos un bien o una empresa, ¿no? Así es, efectivamente. Muchas gracias, don Francisco. Muy amable. Gracias a ti, que te vaya muy bien. Si trabajas en ventas B2B, necesitas mucho más que técnicas. Necesitas estrategia, ciencia y acompañamiento real. Soy Luis Bailey y esto es Ventas B2B, mi marca madre, donde comparto toda mi expertise ayudando a empresas a tomar decisiones complejas y sostenibles. Te doy tips rápidos en TikTok con Ruta B2B en 60 segundos, 4 veces por semana. Contenido práctico que puedes aplicar hoy. En LinkedIn 2 veces por semana, donde hago reflexiones que desafían modelos mentales. Y si quieres ir más profundo, tenemos El Rincón del Mentor, streaming de 10 minutos 2 veces al mes. Aquí exploramos en forma puntual y específica cómo gestionar las ventas en forma estratégica en un contexto B2B. Cada mes comparto conversaciones de 30 minutos en YouTube con líderes B2B hablando de casos reales y aprendizajes que no encontrarás en ningún curso. Ya sea que tengas segundos o minutos, yo llego a ti. Sígueme y conviértete en protagonista en ventas B2B.